Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Durante esta semana varios medios se han hecho eco de una nueva noticia relacionada con el podcasting y con Spotify. La compañía de origen sueco se vuelve a poner en boca de muchos podcasters debido a un nuevo avance por la conquista de nuestro medio favorito, el podcast. Seguramente hayáis oído, visto o escuchado un titular similar al que he puesto yo en el episodio de hoy. Algo parecido a Spotify comienza a insertar publicidad en los podcasts gracias a los datos que obtiene de sus usuarios. Y sí, es cierto, pero hay que aclarar también algunas cosas. En primer lugar, hay que recalcar que solo lo hará con los podcasts de producción propia. O sea, podéis estar tranquilos, no va a meter ningún anuncio en mitad de vuestros podcasts, de los podcasts ajenos, de los podcasts de terceros, como este, por ejemplo. Los anuncios que podréis escuchar en un capítulo de un podcast no serán necesariamente los mismos para cada oyente. Recibiremos diferentes anuncios dependiendo de factores como la edad, el género, la ubicación o aspectos como por ejemplo los gustos musicales de cada usuario. Ya sabéis que los algoritmos de Spotify en cuanto a música ya están más que probados y ahora emplearán también estas herramientas para afinar el impacto de la publicidad dentro de los podcasts. Esta tecnología, llamada Streaming Ad Insertion, solamente funcionará con los podcasts escuchados en streaming y no en los descargados, o al menos no de la misma manera, o eso dice. Según Jay Richman, vicepresidente y jefe de negocios y plataforma de publicidad global en Spotify, la gran mayoría de los usuarios los escuchan en streaming y no le preocupa eso de que la gente esquive la publicidad cuando descarga los episodios. Si lo piensas un poco, tiene mucho sentido eso de que en Spotify la gente no descargue los capítulos, ya que están acostumbrados a consumir su contenido, en este caso más el musical, de esta misma forma, o sea, en streaming. Esta opción tan dinámica y sobre todo conectada hace las delicias de los anunciantes, ya que sabrán exactamente dónde, cuándo y cómo han impactado sus campañas publicitarias, cosa que ahora mismo es un poco difícil de evaluar en un anuncio insertado en un podcast que tú descargas y no sabes ni a dónde va, ni cuándo se escucha, ni tan siquiera si se reproduce. En Spreaker, por ejemplo, podemos hacer algo similar, insertar anuncios en nuestros podcasts y distribuirlos por todas las plataformas. Pero, ¿quién asegura que los oyentes no saltan cada anuncio que inserta el podcast? Alguno estaréis pensando que esto se evitará cuando paguemos nuestra cuenta premium de Spotify para evitar esa publicidad y librarnos de ella. Pero no, ya que según indican en la noticia publicada en The Verge, aun teniendo la cuenta de pago, la cuenta premium, también saldrán estos anuncios en los podcasts. Tened en cuenta la duración que tienen y el nuevo tipo de negocio en el que está indagando Spotify y sobre todo innovando. Este es uno de los pasos que sabríamos que tenía que llegar tarde o temprano y que de hacerlo sería una compañía tan grande como Spotify quien se atrevería a dar un paso como este. En el futuro vendrán preguntas como ¿y con los podcasts de terceros que enviamos nuestro contenido a Spotify totalmente gratis? ¿Qué ocurrirá? ¿Cobraremos por esa publicidad? ¿Será el precio a pagar por aparecer en este catálogo tan amplio? ¿Qué beneficios sacaremos los podcasters independientes de estos cambios en el futuro? Y el más difícil todavía, ¿realmente le importa a un gigante como Spotify la opinión que podamos tener los podcasters tan humildes como yo, por ejemplo? Veremos si este tipo de publicidad acaba llegando a los creadores de contenido independientes o si todo esto queda reservado a las grandes superproducciones con sus miles o millones de descargas o incluso solamente para los podcasts de producción propia de Spotify. Pero yo apuesto que no, que esto seguramente acabe ampliándose mucho más allá. Os dejo dos enlaces en el capítulo de hoy, uno de ellos en castellano que podéis leer en GenBeta y la fuente original de la noticia, a la que también hacen referencia en GenBeta, que es de The Verge, esta en inglés. Espero vuestras opiniones al respecto de esta noticia o del pequeño debate que yo me he montado a través de los comentarios de este capítulo o a través de mi cuenta de Twitter, @eove con V. Como cada viernes, desearos que tengáis un gran fin de semana lleno de podcasts y recordaros que podéis mostrar vuestro apoyo a este podcast entrando en mi perfil de Ko-fi,
a través de la dirección jorgemarinieto.com/café. Si me invitáis a uno de estos cafés virtuales, entraréis en el sorteo de unos auriculares inalámbricos Xiaomi Redmi AirDots y además conseguiréis acceso al grupo de Telegram de mecenas del programa. Me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.